La Edad Media fue un periodo de más de 1000 años, llenos de cambios, conquistas y transiciones que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Durante este tiempo surgieron y desaparecieron numerosos reinos, imperios y estados que alguna vez fueron poderosos, pero que hoy solo existen en los libros de historia. En este video, exploraremos algunos de esos países que, a pesar de haber tenido su momento de gloria en la Edad Media, ya no existen. El Imperio Carolingio. Comenzamos con uno de los imperios más influyentes de la Alta Edad Media, el Imperio Carolingio. Fundado por Carlomagno en el siglo VIII, este vasto imperio cubría gran parte de Europa occidental, incluyendo lo que hoy son Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos. Carlomagno fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, pero tras su muerte el imperio se fragmentó debido a disputas internas y la falta de una sucesión clara. A lo largo del siglo IX, el Imperio Carolingio se dividió en varios reinos más pequeños, como Francia Occidental y Alemania Oriental, marcando el fin de uno de los estados más poderosos de la Edad Media. Aunque los fragmentos del Imperio Carolingio dieron lugar a muchas de las naciones europeas modernas, el propio imperio dejó de existir como una entidad política coherente. El Reino de León. Viajamos ahora a la península ibérica, donde el Reino de León fue una potencia crucial durante la Reconquista. Fundado en el año 910, tras la división del Reino de Asturias, León jugó un papel fundamental en la lucha contra la dominación musulmana en la península. Durante siglos, León prosperó y expandió su territorio, pero su influencia comenzó a disminuir con el surgimiento del Reino de Castilla. En 1230, bajo el reinado de Fernando III, León fue finalmente absorbido por Castilla, marcando el fin del reino como entidad independiente. Aunque León fue un precursor del Reino de España, su identidad como un reino independiente se desvaneció con el tiempo. El Reino de Borgoña. El Reino de Borgoña, situado en lo que hoy es el este de Francia, era una entidad política poderosa que existió en varias formas desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante su apogeo, Borgoña fue un centro de riquezas y cultura, conocido por su corte opulenta y sus famosos viñedos. Sin embargo, en 1477, tras la muerte de Carlos el Temerario, el último duque de Borgoña, el reino fue anexado por Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, sellando su desaparición. Aunque el nombre de Borgoña sobrevive como una región y un símbolo de calidad vinícola, su estatus como reino independiente es cosa del pasado. El Reino de Jerusalén. El Reino de Jerusalén fue un estado cruzado establecido en 1099 tras la Primera Cruzada. Durante casi 2 siglos, este reino cristiano fue un punto focal de conflicto en el Medio Oriente, defendiendo sus territorios contra los musulmanes que buscaban recuperarlos. A pesar de los esfuerzos para mantener el reino, en 1291, Acre, la última gran ciudad bajo control cruzado, cayó en manos de los mamelucos, marcando el fin del Reino de Jerusalén. El Reino de Jerusalén representa una de las facetas más complejas y polémicas de la historia medieval, y su caída simboliza el fin del sueño cruzado en Tierra Santa. El Imperio Latino de Constantinopla. Una entidad menos conocida pero igualmente fascinante es el Imperio Latino de Constantinopla, fundado en 1204 tras la Cuarta Cruzada, cuando los cruzados occidentales saquearon la capital bizantina. El Imperio Latino intentó establecer un control occidental sobre el territorio bizantino. Sin embargo, nunca fue completamente aceptado ni estable, y en 1261, el Imperio bizantino restauró el control de Constantinopla, terminando el breve y turbulento reinado del Imperio Latino. El Imperio Latino es un recordatorio de las tensiones entre Oriente y Occidente y de cómo los intentos de imponer control externo pueden fracasar. El Reino de Asturias. Fundado en el siglo VIII por el legendario Pelayo tras la victoria en la batalla de Covadonga, el Reino de Asturias es considerado el primer reino cristiano de la península ibérica durante la Reconquista. Asturias resistió a las invasiones musulmanas y se convirtió en un refugio para la cultura cristiana en la península. A pesar de su importancia, el reino fue absorbido por León en el siglo X, perdiendo de esa forma su identidad independiente. Aunque Asturias sigue existiendo como una región de España, su estatus como un reino independiente es una reliquia de la historia medieval.
El Gran Ducado de Lituania. En el noroeste de Europa, el Gran Ducado de Lituania fue una de las entidades políticas más grandes y poderosas de la Edad Media. Desde su fundación en el siglo XIII, Lituania se expandió para incluir territorios que abarcan desde el mar Báltico hasta el mar Negro. En 1569, el Gran Ducado se unió a Polonia en la Unión de Lublin, formando la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Aunque esta unión permitió a Lituania mantener cierta autonomía, con el tiempo la identidad del Gran Ducado se diluyó en la nueva entidad política. El Gran Ducado de Lituania es un ejemplo de cómo las alianzas y las uniones políticas pueden cambiar la forma de un país, llevándolo a la eventual desaparición. Estos países y reinos que una vez florecieron en la Edad Media nos muestran cómo el mundo está en constante cambio. La historia de estas entidades nos recuerda que la política, las fronteras y las culturas no son fijas, sino que evolucionan con el tiempo. Aunque estos países ya no existen hoy, sus legados siguen vivos en las culturas, idiomas y tradiciones de los pueblos que los sucedieron. La historia es un testimonio del cambio y a través de estos ejemplos vemos cómo las naciones y los imperios se levantan, caen y se transforman. Y en esa transformación dejan una huella indeleble en el tejido de la humanidad. Así finalizamos el video de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olvides suscribirte al canal Historia Eterna para exploraciones fascinantes del pasado. Nos vemos en un próximo episodio.